Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquitito más con técnicas específicas dentro de la inteligencia artificial. Ustedes vieron que nosotros cuando hablábamos tanto de agentes como de cualquier método de resolución, lo que decíamos era que tenía que demostrar algún tipo de inteligencia en la resolución de un problema para encontrar la solución. Dimos el ejemplo del taxista, ¿sí? Del robot taxista que nos tenía que indicar cuál era la mejor ruta. ¿Sí? Se supone que ante un evento él va a tener un espacio de estados. Ese espacio de estados va a estar dado por todos los estados posibles por los que puede pasar el agente, y después va a tener información con respecto a ese espacio de posibles soluciones que está compuesta por todos los estados posibles. Esa información, dependiendo del algoritmo que utilice, le va a tener que permitir a él encontrar la mejor opción de alguna forma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que de acuerdo a la función de utilidad, esa mejor opción puede estar dada por la que sea de menor coste, o la que lleve por el mejor camino, o dependiendo qué es lo que se desee maximizar o minimizar como función de utilidad, ¿sí? Quiero pasar por la mayor cantidad de puntos turísticos cuando estoy hablando del camino que tiene que elegir el taxista, o quiero hacer el recorrido en menor tiempo, o quiero encontrar la ruta más económica, ¿sí? Bueno, entonces, dependiendo de cómo esté armada su función de utilidad, eso es lo que debería buscar para, de alguna forma, encontrar el que sea el mejor objetivo, el mejor camino. Y después de aplicar ese algoritmo de búsqueda, el algoritmo lo que devuelve es cuál es la ruta que se debe seguir. O sea, cuando nosotros veamos cómo funciona cada uno de los algoritmos, vamos a ver cómo él busca esa ruta, ¿sí? Va a ser el testeo que él hace del espacio de estados para determinar cuál es el que se ajusta como resultado a la resolución del problema. Y lo que me va a devolver como resultado va a ser una serie de pasos que debo cumplimentar para llegar a mi objetivo, ¿sí? En la forma de, por ejemplo, hitos a ir cumpliendo o estados por los cuales ir pasando, ¿sí? Para poder llegar al objetivo, ¿sí? Pero la ejecución del algoritmo en sí no es la ejecución de la ruta, eso quiero que queden claros, ¿sí? La ejecución del algoritmo en sí es como un recorrido mental del espacio de soluciones para encontrar aquel conjunto de pasos, ¿sí? Que me lleva a la mejor solución. Ese conjunto de pasos va a estar dado por una serie de recorridos a través del espacio de estados, pasando por los diferentes estados posibles hasta llegar al estado objetivo. Lo que tengo que tener bien en claro es que voy a tener un estado inicial, ¿sí? Que va a estar dado, depende del escenario del problema, que va a ser el momento cero, digamos, cuando arranca el algoritmo. Voy a tener un estado final, que va a ser el estado objetivo, al cual yo quiero alcanzar, ¿sí? Y después voy a tener todos los estados posibles en los que puedo estar en un momento dado, ¿sí? Y el algoritmo lo que va a tener que hacer es recorrer todo ese espacio de soluciones, viendo los diferentes estados por los que puede pasar, y ver cuál es el que de mejor manera le va a llevar hacia el objetivo. Eso es lo que hace el algoritmo de búsqueda. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el espacio de estados va a estar dado por todos los estados posibles. Voy a tener un objetivo inicial, un estado inicial y un estado objetivo que es el final. Y el algoritmo de búsqueda lo que va a hacer es recorrer todo ese espacio de estados, buscando a ver cuál es el camino que, recorriendo todos los estados posibles, me lleve de mejor manera, optimizando mi función de utilidad hacia mi estado objetivo, ¿sí? Lo que me devuelve el algoritmo después de recorrer todos esos espacios de estados a través del algoritmo es una ruta. Esa ruta va a estar dada por un conjunto de pasos recorriendo el espacio de estados para llegar desde el estado inicial hasta el estado final. Si hacemos un repaso de lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Que estuvimos viendo el tema de agentes, básicamente lo que tenemos son 4 tipos de agentes. Eso ustedes tendrían que haber armado el cuadrito, ¿sí? Identificar los diferentes tipos de agentes, ¿sí? El agente reactivo simple es el que selecciona las acciones ¿en base a qué? En base a lo que él tiene como percepción en un momento dado, ignorando los datos históricos, ¿sí? El agente reactivo basado en modelos es aquel que debe tomar alguna decisión teniendo en cuenta cuál es el estado interno en un momento dado. Va a depender ese estado interno de una acumulación de acciones, ¿sí? Que le llevaron a esa situación en un momento dado, y de este modo puede reflejar por lo menos algunos de los aspectos no observables del mundo actual. O sea, tiene como una visión del mundo actual a través de ese modelo que se forma, ¿sí?
teniendo en cuenta todos los estados históricos por lo que pasó. O sea, si recorrí tales y tales estados, ahora debería estar en tal estado, ¿sí? Y el mundo debería ser este, el modelo del mundo. Obviamente que acuérdense que todo va a depender de qué tan complejo sea el espacio en el que se esté moviendo, ¿sí? Acuérdense que había características propias del mundo en el cual se movía la gente, ¿sí? Después está el agente basado en objetivos o metas. Acá simplemente la gente lo que va a ir siempre es evaluando su función de utilidad para determinar cuál es el mejor camino como para llegar a su estado objetivo, ¿sí? Va evaluando cada una de las metas y en base a esas metas determina si me estoy acercando al objetivo. Y después está la gente basada en utilidad, que simplemente lo que hace es cálculo de la proyección de la función de utilidad sobre esa secuencia de estados posibles, y en base a eso saca su función de optimización de la función de utilidad, determinando su nivel de alguna forma de decir de felicidad. Y esas son las opciones que vemos en las cuales puede trabajar un agente. Ahora lo que vamos a empezar es con estos algoritmos de búsqueda. Básicamente hay dos grandes grupos, los grupos de búsqueda informada y desinformada. Vamos a empezar por los de búsqueda desinformada. Si nos alcanza el tiempo, avanzamos sobre el otro grupo que es el de búsqueda informada. Vemos cómo estamos, ¿sí? ¿A qué se refiere con búsqueda desinformada? Cuando él está en el nodo, o en el estado inicial objetivo, el estado inicial, digo, el momento cero antes de llegar al objetivo, él va a tener determinada información con respecto a el lugar en donde está y cuáles son los posibles estados siguientes a los que puede pasar desde ese estado inicial. Si su umbral de información no va más allá de eso, de decir, bueno, yo sé que estoy en este estado y si aplico estas funciones, voy a obtener estos siguientes estados. O sea, de acá puedo pasar a través de la ejecución de estas funciones a estos posibles siguientes estados. Y ese es el umbral de información que él puede llegar a tener. No más que eso, o sea, dónde estoy y a partir de la aplicación de una determinada función, a dónde podría llegar a estar. Pero ya después, algo extra con respecto a cuál de estos estados podría ser una mejor solución hacia el objetivo, eso carece totalmente. El umbral de él llega hasta ahí, hasta los próximos estados posibles a los que puede llegar. Esos son todos los algoritmos de búsqueda desinformada. ¿Sí? La búsqueda informada, que es el otro grupo que vamos a ver después, sí plantean que además de saber cuáles son los posibles estados a los que podría llegar a moverme, tengo una información extra que me llega a determinar a partir de este lugar en donde estoy y ese estado en donde podría llegar a estar, cuál podría ser el más óptimo hacia mi objetivo. O sea, tengo un umbral de información más extenso que me ayuda a decidir mejor con respecto al objetivo. Pero no siempre tenemos esa información, ¿sí? No siempre se tiene, a veces se carece de esa información. Entonces, tenemos que basarnos en algoritmos de búsqueda desinformada. Entonces, esta gente puede realizar desde un estado inicial diferentes acciones. Esas acciones van a estar dadas por las funciones que los van a llevar a los siguientes estados posibles. A través de valores, ¿sí?, que puede decidir de alguna forma e ir examinando toda esa secuencia posible de acciones que lo van a conducir a todos esos siguientes estados que son estados conocidos dentro del espacio de estados. Entonces, en base a eso tiene que escoger la mejor secuencia de pasos que lo pueda llevar a ese estado final objetivo que quiera alcanzar. Entonces, un algoritmo de búsqueda toma como entrada el problema, y lo que le tiene que devolver como resultado es esa secuencia de pasos para llegar desde el estado inicial al estado final, o sea, esa ruta, esa secuencia de pasos. Una vez que se encuentra la solución, se procede a ejecutar toda esa ruta, y bueno, de alguna forma se encuentra el objetivo. Supongamos entonces que tenemos un entorno estático, que es el entorno ideal. ¿Cuál era el entorno estático? Que desde el momento en que a mí el algoritmo me devuelve el resultado de la ruta que debo recorrer, y yo estoy en ejecución de la ruta, mi ambiente no cambia. Ese es el ambiente estático, ¿sí? El entorno o el mundo que es estático. Acuérdense que el dinámico era que mientras yo tomo la decisión en base a la información que tengo, y empiezo a realizar la acción, y empiezo a ejecutar esa secuencia de pasos, entonces ahí en el medio puede ser que algo cambie. Ese es un entorno, un ambiente dinámico. Supongamos entonces que tenemos un entorno estático, porque no se consideran cambios posibles en el ambiente. También supongamos que el entorno es observable, o sea que con lo que él puede censar es suficiente para tomar la información que necesita para tomar la decisión. Y el entorno es determinista, o sea, si yo tomo una acción sobre ese entorno, puedo determinar cuál es tranquilamente el siguiente estado al que voy a pasar.
ya que la secuencia de acciones entonces me da como respuesta un acontecimiento que yo conozco, ¿sí? No me va a dar algo que sea inesperado. Estos son sistemas entonces de lazo abierto, porque al ignorar las percepciones de la gente se rompe el lazo en la mente. Si yo no puedo determinar a partir de las acciones que realizo cuáles son los siguientes estados posibles, ahí yo directamente no puedo tener comunicación con el ambiente, y es mucho más difícil tomar decisiones. Vamos a ir viendo cómo actuamos en cada uno de los casos. Entonces, primero formulamos el problema, determinamos cuál es ese objetivo, en base al algoritmo se determinan las secuencias de acciones que deben resolver el problema y entonces se ejecuta esa secuencia de acciones. Entonces, en la función de agente lo que tiene que hacer es, en base a las percepciones que tiene, determinar cuál es el estado del ambiente, saber cuál es el objetivo, en base a su estado, ir determinando cuál es esa cadena, lo que va formando es una cadena de estados por los que debería ir pasando, una secuencia, y lo que va a devolver, ¿sí?, es esa secuencia de acciones por las cuales debería ir pasando, para llegar al objetivo. Entonces, como les dije, tenemos un estado inicial, que es el momento cero en donde inicia el agente. Ese estado inicial no necesariamente es siempre el mismo, va a depender del modelo con el que estemos trabajando, del problema. No necesariamente el estado inicial va a ser siempre el mismo. Por ejemplo, ¿sí?, cuando hablábamos del ambiente de la aspiradora, ¿sí?, partíamos de un ambiente en donde estaban los dos cuadros sucios, en un ambiente de dos cuadros, ¿sí?, pero podría partir de cualquiera de los otros estados posibles, ¿sí? Todo va a depender de cómo se plantea el escenario. Una vez que él tiene el algoritmo incorporado, se determina el estado inicial. ¿Cómo? Censando el ambiente, con datos que se tengan, ¿sí? Pero no necesariamente el estado inicial es siempre el mismo. Cuando nosotros vemos cómo se comporta el algoritmo de búsqueda, tomamos un supuesto de un estado inicial. Y en base a eso vemos cómo se comporta el algoritmo de búsqueda, pero no necesariamente siempre el estado inicial es el mismo, ¿sí? Pero vamos a ver el ejemplo de un mapa, en donde tenemos que saber por qué ciudades tenemos que llegar para encontrar el mejor camino, ¿sí? No necesariamente yo voy a partir siempre desde la misma ciudad, puedo ir moviéndome desde otras ciudades, ¿sí? Entonces, descripciones de las posibles acciones disponibles para el agente, esa va a ser mi función sucesora. La función sucesora es la que él va a ejecutar en cada uno de los estados en el que se encuentra y le va a dar como resultado otro estado posible en el espacio de soluciones, ¿sí? Esa es la función sucesora. La función sucesora entonces va a ser un conjunto que va a estar dado por una acción que se ejecuta y cuál es el estado al que voy a pasar después de ejecutar esa acción, donde cada acción va a ser una acción posible de ser realizada dentro de mi entorno y que me va a llevar a un estado conocido dentro del espacio de soluciones. El estado inicial y la función sucesora van a ser las que van a darme como definición todo el espacio de estados, con todos los estados posibles por los que puede llegar a pasar mi agente. Entonces, básicamente lo que tenemos que encontrar es un conjunto de todos los estados a los cuales él puede llegar a partir del momento en el que está en el estado inicial. Se usa el conjunto de reglas de movimiento, que son estas funciones sucesoras, para poder trasladarse de un estado al otro, y de esa forma ver qué camino va a recorrer para llegar al estado objetivo. El test objetivo es el que se evalúa cada vez que llega a un nuevo estado, y de alguna manera determina si ese estado al que aborda, al que llega, es el estado objetivo. Se va a saber recién cuando se llega a ese estado, se evalúa y se determina si es un estado objetivo. Y por supuesto que va a haber algún costo que me ayude a mí a determinar después cuál es la mejor ruta o el mejor camino. De alguna manera tengo que decir cantidad de saltos, cantidad de movimientos, distancia recorrida, lo que fuere, dependiendo, va a ser siempre del problema en el que esté. Pero tiene que haber algún tipo de cálculo de costo para la ejecución de la función sucesora. Bueno, lo que vemos acá es un ejemplo de un mapa de Rumania. ¿Sí? Esto está en la bibliografía, por eso lo tomamos de ahí. Ustedes pueden hacer algo similar con un mapa de emisiones, ¿sí? Acá lo que decimos es, estas son todas las ciudades en el mapa de Rumania, por las que podemos llegar a estar. Cada una de esas ciudades, lo que me representa a mí en mi espacio de estados o espacio de soluciones, es todos los estados posibles en donde él puede encontrarse en un momento dado, el agente. Es estar en Arad, estar en Serín, estar en Oradea, ¿sí? Esos son los estados en los que él puede estar en un momento dado.
Mi estado inicial, por ejemplo, es yo parto de la ciudad de Arad. A partir de ahí, cada una de las líneas que vemos que unen a una ciudad con otra son las funciones sucesoras, que son las acciones legales posibles dentro de este espacio de estados. Cada acción legal me va a llegar a otro espacio, a otro estado dentro de mi espacio de estados conocido, que es legal dentro de mi espacio posible de soluciones. Entonces, estando en Arad, que es mi estado objetivo inicial, yo aplico la función, ¿sí?, ir a Timisoara y me va a llevar a la ciudad de Timisoara. Como resultado, voy a estar en la ciudad de Timisoara. Entonces tengo mi estado inicial, mi función sucesora, que son cada uno de los movimientos en las rutas habilitadas, que me van a llevar a otras ciudades, ¿sí?, que son mis próximos estados posibles, y después finalmente tengo mi función de coste, que va a estar dada por la distancia recorrida. Básicamente lo que vemos ahí en las aristas son las distancias que hay. Y eso vamos a usar como función de coste. Si yo ya les dije que este es mi estado inicial, ya les dije que estas son mis funciones sucesoras y ya les dije que las distancias son mis funciones de coste, ¿qué me está faltando para poder ejemplificar algún tipo de algoritmo de búsqueda? ¿Qué no les dije todavía? ¿Hasta dónde tengo que llegar? El Exactamente. objetivo. Exactamente, falta el estado objetivo. Entonces, para poder avanzar con la solución del problema aplicando cualquier algoritmo de búsqueda, tengo que tener mi estado inicial y tengo que tener mi estado objetivo o final. ¿Sí? Yo sé que parto de la ciudad de Arad y me voy hasta, en este ejemplo, Bucarest. ¿El estado objetivo va a ser siempre el mismo? Y no necesariamente, va a depender del problema. En este caso, yo quiero partir de la ciudad de Arad y quiero ir hacia la ciudad de Bucarest. Y vamos a ver qué algoritmos de búsqueda podemos usar con este espacio de estados. ¿Sí? No necesariamente siempre mi estado inicial va a ser Arad, ni mi estado final va a ser Bucarest. Va a depender del planteo del problema. Cuando yo planteo el problema tengo que dejar en claro eso. Estado inicial, estado final, función sucesora y el coste. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos todo mi espacio de posibles soluciones. Avancemos. Esto lo vimos anteriormente y era el espacio de estados posibles de la aspiradora. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, vamos a partir de un estado inicial. El estado inicial es que los dos cuadros están vacíos. ¿Sí? Puede ser que esté en el nodo de la izquierda y estén los dos vacíos, puede ser que esté en el nodo de la derecha y que los estén vacíos. ¿Puede haber dos estados iniciales? No. A partir del algoritmo de búsqueda yo tengo que elegir uno de los dos. ¿Sí? Puede ser este, por ejemplo. Pero tengo que sí pararme en uno de ellos para poder, de ahí en más, trabajar con el algoritmo de búsqueda. Entonces, un solo estado posible dentro del espacio de estado va a ser mi estado inicial. ¿Cuál va a ser la función sucesora? Y la función sucesora son todas las acciones posibles que puede hacer la aspiradora, que es moverse a la izquierda, moverse a la derecha y aspirar. Esas son las tres funciones sucesoras que puedo aplicar en cada estado. Y de ahí lo que tengo es, una vez aplicada la función sucesora, cuál es el otro estado posible que puede llegar a pasar. ¿Sí? Y después finalmente tengo mi estado objetivo. En este caso, ¿sí?, ¿cuál podría ser mi función de coste? Porque acá no tengo distancias. ¿Cuál podría ser mi función de coste? Y podría ser el recorrido Ujú. más eficiente, el que menos pasos contiene. Bueno, está. O sea, entonces, como dice, coste del camino, cada paso que lo compone. O sea, cada movimiento que tenga que hacer podría ser una función de coste, ¿sí? Entonces cuento como un salto o un movimiento o un paso a cada una de las veces que tiene que aplicar la función sucesora. Entonces, aquel que menos cantidad de pasos tenga va a ser el de mejor coste, ¿sí? El de la mejor función de utilidad. En este caso yo estoy queriendo minimizar mi función de utilidad. No siempre va a ser lo mismo. Por eso les digo, a veces puedo querer maximizar, a veces puedo querer minimizar. Por ejemplo, en el caso del tachero New Age, que tenía que llevar al visitante desde el aeropuerto al hotel, y de repente el visitante le dice, ay, quiero de acá al hotel pasar por la mayor cantidad de puntos turísticos como para visitar mañana. Entonces,
Voy a ir contando los puntos turísticos y voy a ir maximizando, o sea, voy a buscar recorrer la mayor cantidad de puntos turísticos posibles. Entonces, también, si mi función de coste apunta a maximizar o minimizar, va a depender de qué representa mi función de coste dentro de mi problema. En este caso, como definimos que los pasos son el coste, queremos minimizar a menor cantidad de pasos para llegar al estado objetivo. Bueno, la búsqueda a través del espacio de estados puede realizarse entonces mediante lo que ustedes conocen como un árbol de búsquedas. Verificamos cuál es mi estado actual, cuál es el estado objetivo, se aplica a la función de sucesora que me lleva del estado actual, y de esa manera lo que se va generando es todo el conjunto de estados a través de ese árbol o grafo, ¿sí? Y lo que tengo que hacer a partir del algoritmo elegido es ver cuál es el camino que voy a empezar a recorrer, escoger la posibilidad que voy a considerar a través de mi algoritmo de búsqueda. Y resalto y rescato nuevamente, al ejecutar el algoritmo de búsqueda de ruta, no significa que la gente está recorriendo físicamente el camino ni que está ejecutando la ruta. El algoritmo de búsqueda empieza a recorrer el espacio de estados, pero buscando la mejor ruta. Recién cuando se devuelve como resultado la mejor ruta, el agente va a empezar a recorrer ese camino. Todo lo que veamos ahora como algoritmo de búsqueda, y hablamos de avanzar sobre el grafo o sobre el árbol y recorrer el árbol, se trata de buscar una ruta. No significa que ya estamos ejecutando esa ruta. ¿Sí? Simplemente se está buscando cuál es la mejor ruta. El algoritmo lo que hace es buscar. Una vez que busca y devuelve una sola ruta, esa es la que va a ejecutar el agente. Entonces, según el algoritmo que utilicemos, lo que va a hacer es recorrer este espacio de estados buscando la mejor ruta. Se puede escoger cualquier nuevo estado o volver atrás. Eso lo puede hacer el algoritmo de búsqueda tranquilamente, buscando siempre la que maximice o minimice la función de coste que yo tenga. Y de esa forma se continúa escogiendo, comprobando, evaluando, se expanden, se generan nuevos estados posibles, hasta que diga, bueno, listo, dejo de expandir. O porque no hay solución, o porque llegué a un límite según el algoritmo, o porque encontré mi estado objetivo. ¿Sí? Te dicen, pero profe, no siempre, dependiendo del algoritmo, dependiendo de qué tan complejo sea el espacio de soluciones, puede ser que no encuentre una solución. Entonces puedo ponerle un límite. Andate hasta X cantidad de pasos y si hasta ahí no encontraste una solución, abortá. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver que hay otras formas de limitar el algoritmo, ¿sí? Pero básicamente puede ser que no encuentro una ruta posible. Siempre les vuelvo a resaltar, no es recorrer el árbol, es simplemente buscar la mejor ruta a través de este algoritmo. Bueno, ustedes se deben acordar, calculo que en programación 2 dieron grafos y árboles, ¿se acuerdan? ¿En qué vieron en programación 2? ¿Con qué vieron? ¿Con C? ¿Con Pascal? Sí, con C creo que no. Con Pascal. Con Pascal, sí. Con Pascal vieron grafos y nodos. Bueno, sí. Tranquilamente sí, yo puedo trabajar, ¿sí? Con una estructura de grafos y nodos, así como ustedes la vieron en Pascal o en C. Y también puedo definir una estructura de objetos, y que cada nodo sea un objeto. Lo importante cuando yo cree estos estados dentro de mi espacio de soluciones es que yo tenga esto que me ayuda a determinar de dónde vengo, ¿sí? O sea, de la función sucesora que me trajo al estado en el que estoy actualmente, porque en el campo de datos yo voy a tener lo que me ayuda a determinar en qué estado estoy actualmente. ¿Sí? Ejecutar mi función y determinar si ese estado en el que estoy actualmente no es el estado objetivo. Y después tengo que tener una X cantidad de enlaces hacia los nodos. Uno que sí o sí me ayuda a mí a determinar de dónde vengo, porque si mi algoritmo de búsqueda necesita volver para atrás, necesito saber de dónde vengo. ¿Sí? Y después, de acuerdo a la función sucesora, voy a tener una X cantidad de enlaces que me lleven a los siguientes estados, ¿sí? Después de aplicar la función sucesora. Entonces, de esa forma puedo ir tranquilamente armando lo que sería como un árbol, ¿sí? Que es esta representación gráfica a la cual ustedes están acostumbrados. Como les digo, se puede trabajar con nodos, ¿sí? O con estructura de nodos o de grafos, como ustedes vieron, o también lo pueden hacer con objetos, digamos. Pero cualquiera de las estructuras, ya sea que en el campo de datos yo tenga un objeto o tenga un nodo tipo grafo, les conviene trabajar con enlaces para poder moverse mejor a través de la estructura, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan los algoritmos de recorrida de un árbol dentro de programación 2, ¿se acuerdan más o menos cuáles eran?
O sea, el recorrido desde un punto hasta el otro punto, o sea, tomaba por el que menor tiempo, o sea, habían dos tipos, uno que era el de menor tiempo y el otro era el mayor, creo que era. Bueno, o sea, no me acuerdo bien, creo. Ajá. Claro, el tiempo va a estar determinado en base a qué tan complejo es tu árbol, ¿sí? Hay dos recorridos que puedes hacerlo, que era en profundidad o en amplitud. ¿Sí? Básicamente, en profundidad era cuando vos ibas tomando una rama y bajabas por toda esa rama hasta que vos veías que no podías seguir por ahí, si no encontraste tu solución, o lo que vos estabas buscando, volvías y bajabas por otra rama, y así ibas bajando por todas las ramas hasta encontrar tu nodo objetivo, o lo que vos estabas buscando, o no se encontraba la solución, ¿sí? Eso es en profundidad. Y en amplitud, básicamente lo que hace es recorrer cada uno de los niveles, todos los niveles de expansión posibles, y si ahí no está, recién hace un nivel siguiente de expansión y pasa al siguiente nivel de profundidad. ¿Sí? Vamos a ver en nuestro árbol. Nosotros partimos de Arad. ¿Sí? Arad era nuestra ciudad inicial, nuestro estado inicial. Y ahí teníamos Serim, Sibiu y Timisoara. O sea, aplicando la función, acá, sucesora, podíamos pasar a Sibiu, Serim y Timisoara. Son esos tres posibles estados siguientes después de Arad. Y de esa forma yo iría armando mi árbol. Lo que voy a tener entonces es el estado, el nodo del cual vengo, mi función sucesora, el cálculo del costo del camino, y alguna forma para ir determinando ¿sí? los pasos que voy siguiendo, ¿sí? que puede estar asociado a la función del coste. ¿sí? ¿Puede o no? No necesariamente la profundidad o pasos que voy llevando está asociado al coste. Por eso está separado acá. Bueno, cualquiera de los algoritmos que yo use, ¿sí? ya sea en profundidad o en amplitud, u otros que vamos a ver más adelante, se determinan cuál es el mejor a ser utilizado de ellos en base a estos criterios. ¿Cómo yo determino cuál es el mejor criterio o mejor algoritmo de búsqueda? En base a estos criterios. El primer criterio me habla de completitud. Me dice si el algoritmo de alguna forma me ayuda a mí a encontrar una solución cuando ésta exista. O sea, el algoritmo es completo cuando si existe una solución, él me la puede encontrar. Óptimo, que encuentre esa solución óptima logrando ¿qué cosa? Maximizar el valor esperado de rendimiento, el coste que yo tengo. ¿sí? Y después tengo la complejidad en el tiempo, o sea, cuánto puede llegar a demorarse temporalmente, y la complejidad en el espacio, que esto va a estar dado por cuántos nodos. Acuérdense que en el algoritmo de búsqueda dijimos que no estamos recorriendo físicamente, sino que estamos haciendo un recorrido de todo el espacio de soluciones para poder encontrar la mejor ruta. Si vamos por una y esta no me llega, tengo que volver para atrás y ir a la siguiente, y ese volver para atrás implica que en la memoria tienen que estar todos aquellos nodos que aún no han sido descartados. Entonces, mi complejidad espacial va a estar dada por cuántos nodos tienen que estar en memoria como máximo, mientras el algoritmo esté buscando la mejor ruta. ¿Sí? Esa es la complejidad espacial. La complejidad temporal está dada por la cantidad de nodos que tenga que procesar, ¿sí? Eso me va a ir dando una complejidad temporal. Y la complejidad va a depender del factor B, ¿sí? que me va a decir la ramificación, y eso va a depender de cada uno de los problemas. La ramificación es cuántas ramas posibles puede llegar a tener ¿sí? mi árbol. Y también va a estar dada por la profundidad, ¿sí? que es otro factor. El factor B de ramificación y el factor D de profundidad, que me va a decir qué tan profundo puede ir. ¿sí? Dado esos valores, voy a tener qué tan complejo puede ser en tiempo y en espacio el algoritmo, en base a la cantidad de ramas que tenga el árbol y en base a la profundidad que pueda llegar a tener el árbol. Bueno, los métodos de búsqueda no informadas ciegas son básicamente entonces esos que yo desde un estado inicial puedo aplicar una función sucesora y saber a qué otros estados puedo llegar a abordar después de aplicar la función sucesora. Puedo llegar a tener un coste asociado a ese movimiento, pero hasta ahí nomás. No tengo ninguna solución desde esos estados a los que puedo llegar hacia el objetivo. Básicamente tengo la búsqueda primero en anchura o en amplitud, la búsqueda de coste uniforme, que vamos a ver de qué se trata, el de profundidad, que es el común, y después está la variante que es de profundidad limitada, que vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y después hay una variante de este limitada, que es profundidad iterativa. Y finalmente el último, que es bidireccional. Vamos a ver el primero, el de amplitud. Selecciona para su expansión el nodo
expandido que esté más superficial en el árbol de búsqueda, que aún no se haya explotado. Es un algoritmo completo y óptimo para costos y unidad con una complejidad en tiempo-espacio que va a estar dada por B elevado a la D, factor de ramificación dividido elevado al factor de profundidad, ¿sí? La complejidad en espacio lo hace poco práctico en la mayor parte de los casos, o sea, la cantidad de nodos que yo tengo que tener en un momento dado en la memoria es lo que por ahí puede llegar a ser poco práctico, pero va a depender de qué, de la ramificación que tenga. ¿Sí? Básicamente, entonces yo lo que hago es, estoy en mi nodo inicial, aplico la función sucesora, lo que me va a dar mis siguientes estados objetivos, y a partir de ahí voy a decidir aquel no explotado que esté más superficialmente. Y eso, acuérdense que el algoritmo es algo que se ejecuta siempre en el mismo sentido. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con estructuras de pila, por ejemplo, y yo fui poniendo, aplico la función sucesora y genero el nodo C, aplico la función sucesora y genero el nodo B. Puse C, puse B. Cuando voy a recorrer en amplitud, voy a tomar el último generado, por ejemplo, B. Bueno, ese es el más superficial. ¿Se entiende? Entonces siempre voy a ir sacando ese último generado, tomo el nodo B. Y ahí lo que hago es aplicar la función sucesora sobre B y determino cuáles son los próximos estados a partir de B. Pero no los recorro porque en el mismo nivel de B todavía me está faltando C. Entonces tomo C, ¿sí? Aplico la función sucesora en C, y si ni B ni C son mis estados objetivos, ahí recién paso al siguiente nivel. ¿Sí? En el siguiente nivel, entonces, ¿cuál es de los nodos que han sido creados? ¿Cuál es el más superficial? Y en este caso es el nodo D. ¿Sí? Entonces me voy por D. Aplico de nuevo la función sucesora en D, creo los estados objetivos, a partir del nodo D, de ahí paso al nodo E, creo los estados a partir del nodo E, no exploro nada de E hacia abajo, ¿por qué? Porque todavía está F, entonces creo los estados en F, si F no es mi estado objetivo, paso a G, creo los estados posibles a través de G, ¿sí? Y si ni D, ni E, ni F, ni G, ninguno de ellos cumplió con el control de que sea nodo objetivo, ahí recién entonces paso al siguiente nivel. Y tomaré el siguiente nodo que esté más superficialmente, o sea, el primero explotado de D. Básicamente eso lo que se le dice es expandir cuando creo los estados y explorar cuando voy a evaluar cada uno de esos estados. Expandir cuando genero todos los estados posibles y explorar cuando voy y analizo cada uno de esos estados. Básicamente entonces lo que voy armando es un árbol que se va expandiendo, ¿sí? Por cada uno de los niveles en todas las ramas posibles que tenga. Y va a depender mucho el factor de ramificación, la complejidad que tenga el problema. Los recorridos en amplitud entonces consisten en ir visitando el árbol por niveles. Primero se visitan todos los nodos del nivel 1, después todos los nodos del nivel 2 y así hasta que ya no queden más. Si se hace el recorrido en amplitud de la figura, por ejemplo, se van a visitar acá A, después, o sea, se expande A, creo nodo B y C. Ahí voy a explorar el nodo B. Se expande B, pero no exploro. Me voy a explorar el nodo C. Se expande C, se crean E y F. ¿Cuál es el siguiente que voy a explorar después de C? ¿El D? El D. Como estoy en amplitud, entonces voy a explorar el nodo C. Exploro el nodo C, si el D. Si el nodo D no es mi nodo objetivo, ahí recién me voy a ir a explorar el nodo E. Al explorar yo expando, salvo que a partir de acá no haya más ninguna función sucesora que aplicar, ¿sí? Exploro, expando, paso al siguiente nodo. Exploro, expando, paso al siguiente nodo. Y así hasta que en el momento de explorar determine que he llegado al nodo objetivo. Sí, no hay. Bueno, búsqueda primero en Una amplitud. pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Cuando yo exploro, ahí se expande. Cuando vos exploras, vos evalúas el nodo. ¿Evaluar qué Ajá. significa? Determinar si es mi nodo objetivo y expandirlo. Crear los siguientes nodos. ¿Sí? A ver, un minutito.
Bueno. Entonces, quedamos que cada vez que vos explorás, lo que haces es evaluar si es tu nodo objetivo, y a partir de ahí expandís. Pero según el algoritmo, no vas a explorar eso que expandiste hasta que le toque el turno, ¿sí? Expandir implica que se crean los nodos y están en la memoria, pero no se evalúan todavía, ¿sí? Se evalúan dependiendo del algoritmo que estés usando. La búsqueda primero en amplitud, lo que hace entonces un recorrido en amplitud, consiste en ir visitando niveles, esto leí ya, ¿no? Sí, ahí está. Volví para atrás para ver el ejemplo acá, ¿sí? Recorro A, B, C, D, E y F. En este caso el recorrido se realizará entonces de forma recursiva, o sea, de una forma no necesariamente recursiva, sino más que nada iterativa. La estructura que ustedes van a utilizar básicamente cuando lo hagan es la de cola, como estructura de datos auxiliar. El procedimiento consiste en ir encolando los subárboles izquierdo y derecho de cada uno de los nodos que van extrayendo, y seguir después desencolando y escolando hasta que queden con la cola vacía. ¿Sí? Si por ahí ustedes vieron, esto está hecho en C, por eso les pregunté, básicamente lo que tienen que usar si van a tener este tipo de estructura es un recorrido como una cola. Va a depender del escenario, va a depender del problema, y por ende también no siempre van a tener, porque por ejemplo acá tienen solamente 2 enlaces, ¿sí? No van a tener solamente 2 enlaces, eso va a depender del espacio del problema que tengan, ¿sí? De la función sucesora a cuántos estados siguientes les puede llevar dentro del espacio de estados. Eso va a depender los enlaces que va a tener cada nodo. En nuestro ejemplo, ¿sí? Nosotros partimos de Arad y dijimos que aplicando la función sucesora tenemos Serín, Sibiu y Timisoara como siguientes estados posibles. A partir de ahí, me voy de vuelta al mapita, acá arriba, acá. De Arad teníamos, ¿sí? Serín, Sibiu y Timisoara. Y a partir de ahí lo que hago es ver, ¿sí? ¿Cuál de ellos voy a explorar? Si no dejé el mapa acá abajo. Entonces, de Arad yo puedo ir a Serín, a Sibiu y a Timisoara, ¿sí? Me fui. A Serín, a Sibiu y a Timisoara. Como Serín es el primero que se expandió, voy a explorarlo. Genero la expansión de Serín, Arán y Oradea, ¿sí? En ese orden. Y después lo que hago es ir a Sibiu, porque estoy recorriendo en amplitud, salto al siguiente, voy a explorar Sibiu y ahí genero todos los estados a partir de Sibiu. A partir de Sibiu yo tengo Arad, Oradea, Fagaraz y Rimniku. Ojo que miren esto, ¿sí? Acá tengo, ¿qué cosa? Porque yo puedo ir de Arad a Sibiu, pero como esto es un mapa de recorridos, puedo ir también de Sibiu a Arad. Mi función sucesora me lo permite. Ojo con esto, vamos a ver qué pasa. Siguiendo la lógica del árbol de expansión, ¿sí? En amplitud me voy a ir a la siguiente ciudad que había expandido de Arad. Serín no es objetivo, Sibiu no es objetivo, me voy a Timisoara. Llego a Timisoara, lo que hago es expandir Timisoara. Timisoara no es objetivo. Ven todos los nodos que tienen memoria el algoritmo, ¿no? Bueno, a partir de acá, digo, ¿cuál es la siguiente ciudad que tengo que recorrer? ¿Cuál es el siguiente estado que tengo que recorrer? Y voy a buscar el que esté, ¿sí? Como último generado. Y acá lo tengo a Arad, que se puede llegar desde Serín. Arad y Oradea. Más adelante vamos a ver, pero les adelanto. Hay un control que se hace al momento de generar la expansión, que es el control de si estoy en el nodo objetivo o no. ¿Sí? Si estoy en el nodo objetivo ya no expando más, porque ya llegué. Hay un control que no estrictamente está presente en todos los algoritmos, pero que optimiza mucho cuando trabajamos con este tipo de búsquedas, que son búsquedas que podemos volver a pasar por un estado por el que ya estuvimos, y que no queremos que eso suceda, para evitar qué cosas, ciclos. O sea, que me quede yendo en un ciclo de para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Si mi problema es de ese caso, como en este, que puedo quedarme yendo de Arad a Serín, vamos a ver que el coste no me lo va a permitir, porque en un momento dado sí voy a saltar. Pero para evitar estos bucles dentro del algoritmo de búsqueda, se pone otro control en el momento de expandir el nodo, que es el control de nodos repetidos. Entonces, si mi problema se ajusta a eso de que no quiero pasar por un estado por el que ya pasé, puedo poner, aparte del control de que si estoy en el estado objetivo, poner el control de si es un nodo repetido o no. Entonces yo digo, bueno, estoy en Serín, puedo ir a Oradea o puedo ir a Arad. Según el algoritmo de búsqueda
que estoy aplicando, que es amplitud, tendría que ir a Arad, pero para un poco, Arad, yo ya pasé por Arad, es un nodo repetido, entonces se saca este nodo, se lo invalida, no lo voy a expandir. No porque sea el nodo objetivo, sino porque es un nodo repetido. Y en este escenario no quiero pasar por nodos repetidos. Entonces se anula Arad. Y voy al siguiente nodo. El siguiente nodo es Oradea. Por Oradea yo todavía no pasé, bueno, entonces expando. ¿Sí? El tema sería decir, bueno, a ver, ¿cuándo pasé o no? Se toma que pasé o no por ese nodo cuando ya lo expandí, y de cuando ya lo exploré. O sea, ya generé la función y lo analicé. Eso no es el objetivo y ya lo expandí. ¿Sí? Eso es el haberlo explorado. Eso es lo que me habilita para no recorrerlo y deshabilitarlo. ¿Evito los ciclos? Evito los ciclos. ¿Puedo perderme alguna ruta más óptima? Y puede ser. ¿Sí? Bueno. La búsqueda primero en amplitud tiene una complejidad espacial. Como vieron, ¿sí? La complejidad espacial va a estar dada por qué cosa? Por la cantidad de ramas que tenga. Porque todos esos nodos que se van generando son nodos que están en memoria hasta que él encuentre cuál es el estado objetivo. Cuando él encuentra el estado objetivo, recién genera la ruta y devuelve eso a la gente como resultado. Mientras tanto, él está buscando, todos esos nodos están en la memoria, ¿sí? Esa es la complejidad espacial. Todo termina bien si usted ya sabe que hay un nodo meta en una profundidad determinada, ¿sí? En ese caso usted debe guardar en la memoria d más 1 nodos a medida que los va generando, ¿sí? Y esto va a usar b elevado a la d más 1, o sea, b ramificación de profundidad, de cantidad de nodos en memoria. Básicamente tengo un cálculo que me va a decir cuál es mi complejidad posible, siempre y cuando sepamos que hay una solución posible a una profundidad determinada. Entonces, preguntando estas características que dijimos, si podíamos aplicar o no un algoritmo de búsqueda. Para la búsqueda primero en amplitud, ¿es completa? Sí, siempre y cuando B sea finito. ¿Tiene complejidad temporal? Sí, la complejidad temporal está dada por B elevado a la D. ¿Tiene complejidad espacial? Sí, va a estar dado por todos los nodos que tienen que estar en memoria en un momento dado, que es B elevado a la D. ¿Y es óptimo? Sí, siempre y cuando vayamos aumentando el costo cada vez que avance, ¿sí? Y es subóptimo en términos generales. O sea, no necesariamente voy a encontrar la mejor solución, voy a encontrar una solución. El problema principal que tiene la búsqueda primero en amplitud reside en la complejidad espacial, o sea, la cantidad de nodos que tiene que tener en memoria en un momento dado. Y acá vemos cómo va aumentando, ¿sí? De acuerdo obviamente al tipo de dato que yo tenga guardado, ¿sí? Pero a medida que yo voy aumentando la profundidad, la cantidad de nodos que tengo que llegar a tener, el tiempo que me va a llevar, y la memoria que puede llegar a ocupar. Por supuesto que no es óptimo para problemas muy complejos, o sea, con mucha amplitud, con mucha ramificación o mucha profundidad. ¿Es un problema más grande los requisitos entonces de memoria que puedo llegar a tener en un momento dado que el tiempo de ejecución? Aunque los requisitos de tiempo también siguen siendo muy importantes, ¿sí? Como ustedes ven acá, si con una profundidad 14 puedo llegar a demorarme 3.523 años. ¿Sí? No es muy óptimo, digamos. La búsqueda de costo uniforme es similar a la de primero en anchura, pero lo que hace es expandir el nodo con el coste más pequeño. Lo que se hace básicamente es darle un coste al camino e ir incrementando ese coste. Y obviamente va a ir por el coste que sea menor. El peligro es que puede haber bucles cuando tengo algún nodo que tenga costo cero. Tengo que tener mucho cuidado si mis costes son negativos, ¿sí? Por eso tengo que evaluar bien qué es mi función de coste, qué representa en mi problema. Podemos entonces tener casos en donde puede volver sobre sí mismo. Si nunca se incrementa, va a quedar en ciclos, o sea, en algún momento se tiene que incrementar. Cada paso debe ser mayor o igual a una constante positiva pequeña. Por ejemplo, si yo ya pasé por este nodo, pero no lo quiero eliminar porque puede ser una ruta óptima, bueno, por lo menos incrementale. Cada vez que pasa por ese nodo, contá, pero aunque sea un valor positivo, pero tiene que ir incrementándose, para que en algún momento se corte si no encuentra solución. El costo del camino aumenta cuando vamos por él. Se supone que el simple hecho de tener que moverse a través de esa búsqueda, tendría que tener un coste asociado. En la búsqueda de coste uniforme, entonces yo le agrego el dato de la distancia, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, a ver,
Arad, voy a expandir, tengo Serín, Sibiu y Timisoara, y tengo cuál es la distancia. Para este ejemplo, mi coste es la distancia de ir de Arad a Serín, de Arad a Sibiu y de Arad a Timisoara. Tengo un coste asociado. Y acá lo que hago es ir sumando, ¿sí? Hago la misma expansión en amplitud, pero digo, bueno, a ver, de Serín a Arad es 75 más 75, o sea, voy incrementando el coste, ¿sí? Y de esa forma voy teniendo una proyección, ¿sí? Yo de acá digo, bueno, a ver, Serín tengo 75, Arad 140 y Timisoara 118. Los expandí en amplitud. Ahora, ¿cuál voy a explorar? Voy a explorar el de menor coste. Me voy por este, 75. Expando. Tengo 75 más 75 y 71 más 75, ¿sí? Que es lo heredado de acá. Entonces tengo 75 más 75, 71 más 75, ¿sí? De ahí vengo por Timisoara. Timisoara tiene como expansión posible Arad y Lugoj, ¿sí? Entonces ahí tengo 118 más 118 o 118 más 111. Y de esa forma voy armando mi búsqueda por costo uniforme. Como ven, yo no tengo ningún dato de ninguno de estos nodos hacia mi estado objetivo final. Simplemente estoy evaluando los costes asociados al recorrido de la ruta. Nada más. Y los voy acumulando. ¿Ok? ¿Este tipo de búsqueda de costo uniforme es completa? Sí, siempre y cuando B sea finito. ¿Tiene la complejidad temporal necesaria? Siempre y cuando mi costo que yo le estoy dando como cálculo de costo de recorrido del camino sea menor o igual al costo de la solución óptima. La complejidad espacial va a estar dada por la cantidad de nodos que tenga que tener en memoria, y obviamente que va a estar asociado a este coste. ¿Es óptima? Sí, mientras el costo de la ruta no disminuya. Acuérdense esto de que no debe tener costes negativos o ceros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con operadores con costo negativo? Y bueno, me van a generar recursividad. Después viene el siguiente algoritmo, que es la búsqueda primero en profundidad. Lo que hago es seleccionar para la expansión del nodo aquel que sea más profundo dentro de mi árbol de búsqueda. En vez de irme rama por rama, expandiendo, y después recién pasar al siguiente nivel, acá yo tomo una rama y bajo completo por esa rama. Este tipo de búsqueda no es completo ni óptimo, tiene una complejidad en tiempo de b elevado a la m, y una complejidad en espacio de b por m, donde m representa la máxima profundidad a la que pueda llegar a alcanzar recorriendo todos estos estados posibles. Básicamente lo que tengamos es una estructura de pila, el algoritmo que van a usar es el algoritmo LIFO, y si lo que vemos es cómo se van iluminando los nodos, se vería algo como esto. Arranco del nodo inicial o estado inicial, expando el estado inicial y voy a ir por el primero que haya expandido. Paso a explorar ese nodo, genero sus posibles expansiones, y nuevamente me voy a la rama siguiente, ¿sí? Al siguiente nivel de profundidad, el primer nodo expandido. ¿Sí? Acá tomaría D, expando D, genero H e I. ¿Sí? Me voy al siguiente nivel, el primer nodo expandido, que es H. Expando H. Se supone que acá ya no tengo más funciones sucesoras posibles que aplicar, o me genera nodos repetidos. La cuestión es que H no es mi nodo objetivo, entonces ¿qué hace el algoritmo? Vuelve para atrás. Vuelve a la rama, al estado anterior, y lo que hace es expandirle al siguiente nodo. El siguiente nodo es I. Ni H ni I son nodos objetivos, entonces sube al padre. Como el D no era nodo objetivo, sube al anterior, y no tiene más nada que expandir acá, sube al estado anterior, que es B. B tiene otro nodo sin expandir, en este mismo nivel, entonces bajamos por ese nodo que está sin expandir, que es E. Se expande E y se generan J y K. Lo que hace es ir a J. Como J ya no tiene más función sucesora que aplicar y no es mi estado objetivo, vuelvo hacia E. Me voy a explorar K, K tampoco es, vuelvo hacia E tampoco es, vuelvo hacia B, y ahí vuelvo a A. Como A no es, voy recién a explorar la otra rama. O sea, recién que yo terminé de explorar todas las ramas acá, voy hacia la siguiente rama. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esa es la búsqueda en profundidad. Básicamente, si vamos a utilizar recorridas para árboles tipo binarios, ustedes en programación lo habrán visto como búsqueda de preorden, ¿sí? Donde
van generando, vuelven, ¿sí? Van generando, vuelven, van generando, vuelven, ¿sí? Ahí lo que tiene básicamente es la búsqueda por un lado y por el otro lado, ¿sí? Bajando por la subrama izquierda o bajando por la subrama derecha, en preorden o inorden, ¿sí? Y posorden. Todas estas son búsquedas que ustedes habrán visto en programación, ¿sí? Orden previo, baja por acá, va por acá, y le muestra la flechita por dónde iría. Orden simétrico y orden posterior. Todo esto ustedes habrán visto básicamente cuando hicieron programación. En nuestro ejemplo, tenemos Arad, que tiene como posibles ciudades Serín, Sibiu y Timisoara. Me iré por una de esas ramas, la primera en haber sido expandida, y genero la expansión de Arad y Oradea. ¿Sí? Tomo la siguiente, la primera expansión de Serín, que es Arad, y genero Serín, Sibiu y Timisoara. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Serín me dio como resultado Arad y Oradea. Vengo y expando Arad. Tengo Serín, Sibiu y Timisoara. Nuevamente a partir de esta expansión. Si el objetivo fuera Timisoara, ¿sí? Suponiendo que yo quisiera llegar a Timisoara, el algoritmo me devolvería esta ruta. Me diría, anda de Arad a Serín, andate a Arad y andate a Timisoara. ¿Sí? Que como vemos no sería la ruta más óptima, ¿sí? La búsqueda entonces en profundidad puede incurrir en ¿qué? En casos de ciclos. ¿Puedo tener otra variante? Sí, como dijimos hoy, no recorrer nodos que ya están expandidos. Puedo tener esa variante. ¿Puedo perderme alguna ruta más óptima? Puedo llegar a perderme, ¿sí? Pero de alguna forma tengo que evitar estos ciclos. La complejidad espacial entonces va a estar dada por qué cosa, por qué tan profundo yo vaya. ¿Influye la ramificación? Y sí, porque la ramificación también de alguna forma me va a ir dando los niveles, ¿sí? Pero acá mi factor grave es la ramificación, o sea, la profundidad. ¿Qué tan profundo puedo llegar? ¿Es un algoritmo completo? No, como dijimos recién, puede fallar cayendo sobre bucles. ¿Se puede modificar? Y sí, podemos hacer esto de control de nodos repetidos, o contar pasos, y cuando llega a un valor límite, y bueno, decir no, por este camino no sigo porque llegué a mi límite. Va a tener una complejidad temporal que va a estar dada por la profundidad máxima que puede llegar a partir de cualquier nodo. ¿Sí? Gabriel. Si las soluciones son densas, la búsqueda primero en profundidad es más rápida que la búsqueda primero en amplitud. Densa se refiere a la cantidad de nodos que puedo tener concentrados en un nivel determinado, ¿sí? Por lo tanto, no es una solución totalmente óptima. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando yo no tengo información extra de mi escenario, cuando la única información que tengo es cómo puedo llegar desde donde estoy a los siguientes estados posibles, estos siguen siendo los únicos algoritmos que tenemos, ¿sí? El de amplitud, el de profundidad, y como variante esta la de costo uniforme, ¿sí? Hay una variante para la de profundidad, que es la de poner un límite. Decir, bueno, vamos a analizar hasta un límite L, y si ahí no encuentro una solución, vuelvo para atrás y buscaré por otra rama. Entonces me pongo un límite, profundidad limitada. ¿Sí? Y la variante de la profundidad limitada iterativa lo que dice es, recorro todo hasta un límite L, si recorrí todo el árbol y en el límite L no encontré ninguna solución, aumento un poco más mi valor de L, mi límite, y trato de explorar un poco más. Eso al final termina siendo casi una búsqueda en profundidad mezcla con amplitud. ¿Sí? Porque es como que recorro todo el árbol en profundidad hasta una profundidad L, si ahí no encontré la solución, aumento ese valor de L, y ahí pasa a ser como una búsqueda en amplitud, digamos. Y vuelvo a recorrer todas las ramas hasta esa nueva profundidad L, y bueno, obviamente hasta que diga, bueno, se terminó, no voy a invertir más coste de procesamiento, ni tiempo, ni memoria. Hasta ahí llegué, ¿sí? En nuestro caso, tengo el nodo de Arad, ¿sí? A partir de Arad, yo con un L igual a 0, no expandiría más que Arad, Serín, Sibiu y Timisoara. Aumento el límite en 1, ¿sí? Y entonces lo que digo, bueno, voy a expandir Serín, ¿sí? A partir de ahí Sibiu y ahí Timisoara. Esto con un límite igual a 2. Ya tengo otro nivel más. Si no encuentro, voy a aumentar L. Y ven que termina siendo una
búsqueda, la de límite iterativo termina siendo una búsqueda en amplitud, ¿sí? Cuando voy aumentando de a 1 los límites de amplitud, ¿ok? Bueno, propiedades de profundización iterativa. Este caso de profundidad iterativa, que es una mezcla entre amplitud y profundidad, ¿es completa? Sí, sigue estando limitada por el factor de profundidad y de ramificación que tenga mi problema. Tiene una complejidad espacial que va a estar dada por la cantidad de nodos que tiene cada vez que recorre un nuevo límite. Esa complejidad espacial es muy similar a la de amplitud. Modificándola, y sí, voy a ir modificándola, y voy a parecerme mucho también a la de coste uniforme, a medida que voy modificando el límite posible. Y finalmente está la búsqueda bidireccional. ¿Qué propone la búsqueda bidireccional? ¿Se acuerdan que teníamos un nodo objetivo en algún lado? Bueno, la búsqueda bidireccional lo que propone es aplicar búsqueda en profundidad o en amplitud en ambos extremos, partiendo desde el nodo inicial y desde el nodo final. Y en el momento en que coinciden ambos algoritmos en un punto, esa es la ruta, ¿sí? Esa es la búsqueda direccional. Entonces, parto desde mi nodo inicial y mi nodo objetivo. Esta es una búsqueda en amplitud, como verán. Se va ramificando, y bueno, en el punto en donde se coinciden las rutas del nodo inicial y del nodo objetivo, coinciden los nodos o los estados, ese es el camino posible. Como verán, esto requiere muchísima memoria, ¿sí? Porque estoy haciendo la búsqueda en amplitud en ambos extremos. Pero bueno, acuérdense que hasta que él no llega al resultado de la ruta, todos los nodos tienen que estar en memoria. Cuando él encuentra la ruta, recién se despeja la memoria, y esa ruta es lo que se devuelve a la gente, y es la ruta que va a ejecutar el agente para llegar desde el estado inicial al estado final. Todas estas búsquedas, cuando el espacio de estados es un grafo y no un árbol, pueden valer la pena comprobar si es que hay estados repetidos, para poder no caer en los ciclos. Y acá tenemos por cada uno de los algoritmos que fuimos viendo cuáles son su complejidad dado los diferentes criterios, ¿sí? El primero en anchura, el de coste uniforme, el primero en profundidad, el de profundidad limitada, el iterativo y el bidireccional. Y cómo se calculan sus valores de completitud, de tiempo, de complejidad espacial, y si es óptima o no, y para qué cada uno de los casos es óptimo o no. Un ejemplo de búsqueda, ¿sí? A partir de cálculo de rutas y de caminos, ustedes por ahí lo habrán visto en redes cuando vimos el caso de Dijkstra, ¿sí? Es la búsqueda de la ruta más corta, que se puede resolver básicamente utilizando lo que es programación lineal. Lo que busca el algoritmo de Dijkstra, ¿qué es? Es enrutar paquetes dentro de una red de comunicación. Y básicamente lo que tenemos son nodos conectados mediante arcos, que también tienen un coste, que nos van a transferir paquetes, que van a comunicar paquetes a través de esos nodos, ¿sí? Y de esa forma se busca a través de este algoritmo cuál es la ruta más corta, ¿sí? Básicamente lo que involucra el algoritmo de Dijkstra, que es algo que mencionamos acá, es que siempre el coste sea un coste de valor positivo, ¿sí? No acepta ruta. Bellman-Ford, sí, ¿se acuerdan que Bellman-Ford sí aceptaba rutas con costes negativos? Dijkstra no. Un algoritmo de trayectoria más corta rutea cada vehículo a lo largo de una trayectoria mínima. En el caso de que ustedes, por ejemplo, bueno, acá les plantea el tema de Dijkstra y la solución del algoritmo de Dijkstra. Otro problema que por ahí ustedes habrán escuchado es el problema del viajante, ¿sí? Que tiene que recorrer varias ciudades y de alguna forma tiene que encontrar cuál es la ruta más corta para poder recorrer todas las ciudades posibles. Bueno, lo que se busca es que ustedes encuentren una definición para cada una de las palabras que estuvimos utilizando y nos vayamos de alguna forma familiarizando con el vocabulario: estado, espacio de estados, árbol de búsqueda, el nodo objetivo, la función sucesora, ¿sí? La ramificación, que son todos estos términos que estuvimos hablando. Y acá les voy a mostrar dos ejercicios. Les voy a mostrar uno de ellos, a ver si lo tengo acá a mano. Si es que anda el aula. Bueno, acá en esta parte del aula lo que les puse, ¿sí? Es los casos de resolución de problemas, ¿sí? Lo que es la búsqueda desinformada. ¿Sí? Acá, situaciones problemáticas cotidianas en donde tenemos que buscar una mejor ruta, ¿sí? Opciones de ruta, por ejemplo, para ir de una ciudad a otra, como vimos recién en
en este ejemplo de estas ciudades que fuimos recorriendo, lo podemos hacer tranquilamente a partir de una recorrida en un mapa de Argentina. Si planteamos un viaje, por ejemplo, para ir desde Salta hasta Santa Cruz, existen muchas rutas alternativas. A ver si yo saco esto de acá. Por lo tanto, muchas maneras de poder resolver ese problema. Y tenemos que encontrar de alguna forma cuál es la solución. Acuérdense que el algoritmo siempre es la búsqueda, no el recorrido de la ruta. Por más que hablemos de que estamos expandiendo y explorando los nodos, es la ejecución del algoritmo de búsqueda, no es la recorrida del camino, ¿sí? Es por ello que el proceso de búsqueda exigirá parte de nuestro primer momento, en el cual tenemos que de alguna forma tomar algún criterio para poder definir cuál es la mejor ruta, ¿sí? Y esto se ocupa en muchos espacios, ¿sí? Puede ser para diagnósticos médicos, puede ser para encontrar, siempre que yo tenga un espacio de estados que pueda estar definido a través de una función sucesora, puedo aplicar funciones de búsqueda. Para juegos, para muchos juegos, la búsqueda de información a través del algoritmo se divide en dos grandes grupos, las informadas y las no informadas. Las no informadas, como les dije acá, es aquella que tratamos de resolver sin ningún tipo de dato extra con respecto al problema, más allá de que a qué estado puedo llegar a abordar, ¿sí? Lo que genero básicamente son árboles o grafos, y lo que tengo que hacer es el recorrido a través de ese espacio para poder encontrar cuál es la mejor ruta o camino. A ver, juego de pilas y bloques, juego de 20 preguntas. Ah, esto es para bajarse, tienen que bajarse, tienen que instalarse. Estas son páginas en donde tenemos juegos que aplican todos estas búsquedas que dijimos, ¿sí? El juego de pilas y bloques, que consiste en determinar un estado final y un inicial. A través de ahí podemos ir viendo cuáles son los pasos para poder llegar a ese estado objetivo. Básicamente lo que podemos utilizar también es, ¿ustedes se acuerdan la torre de Hanoi? ¿Por ahí jugaron con las torres de Hanoi? Nosotros jugamos mucho acá en casa con eso. Que ustedes tienen un estado inicial en donde están todos los discos desordenados, y lo que hacen es mover desde un estado inicial, que es ese desorden, hacia un estado objetivo, que es tener todos los discos apilados, finalmente, en la última torre, ¿sí? ¿Ustedes vieron alguna vez ese juego? ¿Lo vieron? ¿Las torres de Hanoi? ¿Querés buscar? Yo no. ¿El jueguito de las torres de Hanoi? No vi. A ver, detrás les busco. Ah, que son 3 palitos que se van, tienen que sacar los discos y ir acomodando ¿cómo se dice? En cada pilar. Ese es. Vale, los chicos ahí. Están mirando. Hola. Bueno, básicamente, ¿sí? A ver dónde está la cámara. No sé si llegan a ver ahí. Voy a parar yo atrás, entonces se ve mejor. Salvo que quieras venir a jugar con los chicos. A ver, no sé si se llega a ver ahí. No, no se llega a ver. ¿Ahí ven? Sí, profe, ahí se ve. Bueno, básicamente el juego, ¿sí? Consiste en esta torre, en donde tenemos un estado inicial en donde todos los discos están en desorden, ¿sí? Se pone el tiempo, ¿sí? El tiempo empieza a correr, y el jugador que le toca el turno lo que tiene que ver es cuáles son los movimientos que va a hacer, ¿sí? Para ir moviendo, ¿sí? Todos los discos, de manera tal en que al final queden todos apilados de la mejor forma posible en la última posición, ¿sí? Bueno, vení, ven. Acá, dale. Vale. A ver.
Es bien difícil, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, ahí tomamos el tiempo en que hizo y el jugador que hace en el menos tiempo es posible, en la cantidad menor de movimientos, gana, ¿sí? Gabriel ya se está volviendo experto con esto. Ese es el juego de las torres de Hanoi, ¿sí? Entonces, por cada uno de los movimientos yo tengo estados posibles a los que puedo arribar y tengo que determinar cuál es aquel que me lleva al estado objetivo. Así tengo, este es el juego de pilas y bloques, el que vimos recién, el de torres de Hanoi. Está el de 20 preguntas, que acá está el planteo. Bueno, acá les muestra lo que es búsqueda en profundidad, búsqueda en amplitud. Bueno, y después vienen las búsquedas informadas. Lo que les quería mostrar, antes de avanzar con búsquedas informadas, son otros juegos en donde se usan. Este es el de los misioneros y los caníbales, por ejemplo, ¿sí? Yo no sé si ustedes escuchan esto, ¿no? ¿Escucharon una vez este juego, el de los misioneros y de los caníbales? Yo no, creo que no. Bueno. No. Este es un bote en el cual se tiene que trasladar a los misioneros y a los caníbales del otro lado, pero en ningún momento se los tiene que dejar a un misionero y a un caníbal solo, porque si no el caníbal se lo come al misionero. Entonces tenemos que ver cuáles son las cantidades de movimientos que voy a tener que hacer, y en el bote solamente pueden haber 2 a la vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué combinación voy a hacer para que del otro lado no quede solo un misionero con un caníbal, digamos? ¿Se entiende? Este es, a ver si tengo acá... este es. En este enlace que está acá, no sé si ustedes están en el aula, si no les paso acá por el chat, ¿sí? Pero básicamente acá le plantea el escenario, ¿sí? Y ustedes tienen que proponer cómo harían, ¿sí? Bueno. Ahí se lo comieron. Bueno. Ah, bueno. ¿Sí? Mirá, mi amor, qué clase, mi vida. Bueno, Gabriel quiere jugar. Bueno, después jugamos, mi amor. Bueno, ese es el juego de los misioneros y los caníbales, que básicamente tenemos esto. Tenemos un estado inicial, tenemos un estado objetivo, y lo que tenemos que ver es cuáles son todos los movimientos posibles para poder pasar de un lugar al otro sin que termine con el que se comieron al caníbal. ¿Sí? Esto tranquilamente se puede también resolver con profundidad y amplitud. Bueno, después acá, a ver, les dejé ejemplos que están desarrollados con Python, con todos los algoritmos de prueba. ¿Sí? Esto ya es búsqueda informada, quiero que se entienda bien la desinformada primero antes de avanzar con... Acá tienen para descargarse el Python y acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? Esto es de búsqueda en profundidad y en amplitud. Aplicando con Python los resultados, ¿sí? Está todo lo que vimos, y acá está el código en Python, ¿sí? No sé por ahí en qué se sienten más cómodos ustedes programando, pero bueno, esto es lo que vimos acá, el visual. Esto está en el libro de Russell y Norvig,
¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, les pregunto, hasta ahora, ¿cómo estamos? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bastante interesante. Bueno, hay una actividad en el aula, ¿sí? Que le plantea el tema actividad 3, búsqueda desinformada, ¿sí? A ver, ahí les comparto. ¿Sí? Básicamente acá lo que les pide, este es un problema sencillo, porque si ustedes van a la presentación de PowerPoint que estábamos mirando, ¿sí? Acá está el problema del mono de las bananas y el problema de las jarras de agua, que ese también está interesante, que básicamente lo que dice es que yo tengo 3 jarras con capacidad de 12 galones, 8 galones y 3 galones cada una, ¿sí? Y un grifo de agua. Y tienen que decir cuáles son los movimientos posibles para poder llenar los jarros o vaciarlos de uno en otro, o de última, tirarlo en el suelo. Esas son las funciones sucesoras. Puedo llenar el jarro, puedo tirar el contenido de uno a otro, o puedo tirar lo que tienen en el suelo, ¿sí? Y de esa forma obtener finalmente un galón. ¿Cómo hago? Para tener la medida de un galón exactamente. Y el de los monos y las bananas es un mono de 3 pies de alto en una habitación en donde junta plátanos que están suspendidos del techo a 8 pies de alto y le gustaría conseguir los plátanos. La habitación tiene 2 cajas apilables movibles y escalables de 3 pies de alto. ¿Cuáles son los movimientos que tiene que hacer el mono para llegar a los plátanos? Hay otro también que es los sapos saltando en una piedra y cantidad de saltos que tienen que hacer los sapos para llegar a la última piedra, por ejemplo. Son todos juegos que hay de movimientos. ¿Sí? Acá en la filmina ustedes van a ver que ustedes tienen que tomar alguno de estos problemas, ¿sí? Decir cuál es la función, el estado inicial, cuál es el estado objetivo, cuál es función sucesora, cuál es la función costo, y aplicar alguno de los algoritmos que estuvimos viendo, y justificar por qué eligieron ese algoritmo, ¿sí? Acá en el aula virtual lo que les dice o les propone es que lo apliquen al problema que vimos de la aspiradora, ¿sí? El espacio de estado de la aspiradora. Si a ustedes les parece bien, háganlo sobre lo de la aspiradora. ¿Por qué la aspiradora? Porque es bastante reducido. Es un espacio de soluciones bastante pequeño, digamos, reducido. Tienen que definir cuál es el estado inicial, cuál es el estado final, cuál es la función sucesora, obviamente el test objetivo para decir si llegó o no al objetivo, y cuál sería la función de costo. Y mostrar la ejecución de alguno de los algoritmos que vimos hoy, desde búsqueda desinformada, para la solución del problema. ¿Cómo lo van a hacer? Con prueba de escritorio, gente, ¿sí? Una prueba de escritorio donde van a hacer la búsqueda en profundidad o en amplitud. Yo no les pido que programen nada, ¿sí? Básicamente es la ejecución de la prueba de escritorio de cómo sería el algoritmo de amplitud, o de profundidad iterativa, o el que ustedes propongan, ¿sí? ¿Les parece bien que dejemos así? Y la semana que viene entonces ustedes avanzamos con lo que es los algoritmos de búsqueda informada. ¿Les parece correcto? Sí, Bueno. profe, perfecto. ¿Ah? Porque digo para no cargar con muchos datos hoy. Entonces, en la semana tratan de tomar uno de esos escenarios, si quieren tomar el de la jarra, el de los monos, el de los misioneros, o quieren tomar este de la aspiradora, que por ahí del todo es un poco el más sencillo, y hagan eso, definan esto, y propongan el algoritmo de búsqueda. Lo tienen que armar tipo prueba de escritorio, ¿sí? Los ejercicios que les presento en Python son ejercicios de ejemplos que ya básicamente tienen pensado cargar números, por ejemplo, y buscar un número, o cargar letras y recorrer los nodos que son letras. No aplica ninguno de estos problemas, ¿sí? Tendrían que tocar la codificación para hacer la programación de esto, y no se los voy a pedir, porque en realidad lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo funciona el algoritmo, ¿ok? Si después ustedes quieren ver funcionando alguno de esos ejercicios, lo podemos probar, pero son básicamente aplicados a recorrer árboles buscando un número o una letra dentro del árbol, ¿sí? Pero estos escenarios me parecen más interesantes, más ricos, y bueno, y ahí tienen algunos ejemplos como para probar y divertirse, ¿sí? Bueno, gente, les dejo el planteo, si quieren aprovechar con Martín como para hacer consulta, y si no, bueno, la semana que viene cuando nos vemos, me muestran a ver qué planteos hicieron, quiero ver los escenarios, quiero ver los resultados a los que llegaron, y avanzaremos sobre los próximos algoritmos que son los de búsqueda informada, ¿ok? Buenísimo, profe, estamos. Nos vemos entonces la semana que viene con sus propuestas. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chau, chau. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao.